Hola, buena noche. A nombre del Colegio de Michoacán, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio en homenaje al 18º aniversario luctuoso de Luis González y González, fundador de esta institución. Para ello tenemos el gusto de contar con 5 alumnos egresados del Centro de Estudios Históricos, quienes nos van a compartir sus puntos de vista acerca de la obra tan maravillosa de Luis González y González. Damos la bienvenida a todas las personas que a través del canal de YouTube institucional nos están acompañando en este gran homenaje. Sin más, damos a conocer a nuestros 5 invitados, la doctora Isabel Juárez, la doctora Julieta Pineda, el doctor Gerardo Reyes, el doctor Josué Bustamante y la doctora Malinali Hernández. Damos también la bienvenida a Sergio Rosas, quien guiará este conversatorio. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Muy bien, en estos momentos cedo la palabra al doctor Luis Alberto Arrioja Díaz Viruel, presidente de esta institución, para que nos hable sobre la relevancia de Luis González para el Colegio de Michoacán. Adelante, doctor Arrioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio que hoy nos acompaña a esta actividad del Colegio de Michoacán, una actividad para recordar al fundador y artífice del proyecto que le dio forma y sentido al Colegio de Michoacán. Hablar de Luis González y González es referirnos a un académico único y ejemplar en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, tanto en América Latina como en el horizonte de México. Sirva este conversatorio como una muestra de la vigencia que tienen sus ideas y su obra. Un académico que, como ustedes saben, fue un modelo de la inteligencia creativa y de la versatilidad de las buenas ideas. Creador de un proyecto inspirado en la universalidad del conocimiento y en la necesidad de resolver los problemas coyunturales de México. Un visionario o un artista en el sentido estricto para crear un diálogo armónico entre la generación y la difusión de las ideas. Lo mismo en el plano académico, en los medios de comunicación o en las charlas con sus estudiantes. Don Luis tuvo el tino inteligente de cimentar las bases de una institución que hoy en día es un referente en las ciencias sociales y en las humanidades. Con este conversatorio queremos recordar el 18º aniversario luctuoso del fundador del Colegio de Michoacán. Recordar al historiador josefino y sobre todo al creador de un horizonte del conocimiento que invita a mirar desde la región la universalidad de las ideas. Muchas gracias. Bien, ahora cedo la palabra al doctor Sergio Rosas, quien es el moderador en este conversatorio. Adelante, doctor Sergio. Bueno, bienvenidos a todos a este conversatorio en homenaje luctuoso por los 18 años de la ausencia del doctor Luis González, fundador de nuestro colegio, y también como un modo de celebrar que una de sus grandes herencias, que es este Colegio de Michoacán, esté presente a través de sus alumnos, siga siendo un referente para la historiografía nacional, se haya convertido gracias a estos jóvenes valores que siguen siendo muy jóvenes, pero ya no son valores porque ya dieron frutos, que están haciendo ruido a nivel nacional y que siguen poniendo el nombre de nuestro colegio muy por encima de cualquier otra institución de educación superior en el país. Así es que por eso, y precisamente pensando en que las obras de don Luis quedan presentes, gracias no solo a que podemos seguir revisando Pueblo en Vilo, sino a que podemos hoy seguir pensando su obra y seguir a partir de sus planteamientos dando frutos para la historiografía, es que nos parece importante poder platicar con ustedes en esta noche. Sin más, quiero presentar a nuestros 5 participantes, todos historiadores, jóvenes doctores egresados del Centro de Estudios Históricos del colegio. En primer lugar, el doctor Gerardo Medina, quien es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, también por el Colegio de Michoacán, donde obtuvo su doctorado. Está realizando una estancia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional y, bueno, ha ganado muchos premios. En 2010 recibió una mención honorífica en el 13º premio Banamex Atanasio Sarabia de Historia Regional por su tesis de licenciatura, y en 2020 empezó a ganar premios por su tesis de doctorado, que se llama Flujos Migratorios a México, la población extranjera en el centro de Veracruz
1821-1848. Ganó el premio Radio a la Investigación y una mención honorífica en el premio Gerardo Estrada, además de una mención honorífica del premio Berto Ulloa en Investigación sobre Historia Diplomática de México. Y además yo doy público testimonio que desde chiquito no iba a la juguetería, sino que se iba al archivo. Así es que bienvenido, doctor Medina, y felicidades por los premios. La doctora Malinali Hernández es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, como ya hemos señalado, y está realizando una segunda estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, también en la UNAM, donde participa en el Seminario de Bibliografía de los siglos XVI al XIX y en el programa de Patrimonio Digital. Su tesis: Los libros peregrinos, desmembramientos, tránsitos y dispersión de las bibliotecas jesuitas novohispanas 1767-1798, fue reconocida con una bolsa de investigación por el gobierno de Francia a través de la Casa de Velázquez y ha sido premiada como mejor tesis doctoral en el ramo de Humanidades por la Academia Mexicana de las Ciencias, y acaba de ganar el pasado domingo, con mucha emoción para toda la comunidad, el premio a la mejor tesis en Historia y en Historia de México en el premio Francisco Javier Clavijero. Ganarse ese premio doctoral es así como la cumbre de la carrera que inicia, porque es ya la primera gran obra. Muchas felicidades, doctora. Julieta Pineda es maestra y doctora en Historia por este colegio y es investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México. Se suele dedicar al estudio de la relación entre iglesia, religión y esclavitud a través del vínculo de las poblaciones con las poblaciones de origen africano y la orden religiosa de la Compañía de Jesús entre los siglos XVI y XVIII, no solo en México, sino en el mundo hispánico. Fue acreedora al premio anual de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, otorgado el 29 de junio de 2021 por el CIESAS y por la UB a la mejor tesis doctoral en Antropología Social y en disciplinas afines. Su tesis se llama El vivir cristianamente, adoctrinamiento de los esclavos de origen africano por parte de la Compañía de Jesús en Nueva España, 1572-1767. Bienvenida, doctora. El doctor Josué Bustamante es maestro en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Veracruzana y evidentemente es maestro y doctor por nuestro colegio. Es becario postdoctoral también en el Instituto de Investigaciones Históricas, pero en la Universidad Autónoma de Baja California. Él obtuvo el premio Salvador Azuela 2021 a la mejor investigación histórica que otorga el INERM por su tesis Las prácticas trotskistas en México, prensa militante, internacionalismo proletario y sociabilidad transnacional 1929-1976. Finalmente, Isabel Juárez Becerra es doctora en Historia por nuestro colegio y actualmente está haciendo una estancia postdoctoral en la maestría en Historia de México por la UDG. Es candidata del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y suele investigar no solo historia de las instituciones, sino historia de las mujeres e historia del derecho. Obtuvo también el pasado domingo el premio a la mejor tesis doctoral Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de doctorado en Historia y en Historia de México en la edición 2021. Muchas felicidades, doctora, y bienvenidos todos. Ya vamos mostrando en la presentación de los perfiles una característica global de todos ustedes. No solo, como decía al principio, son los jóvenes valores del colegio, sino que además están ya desde muy pronto haciendo estancias postdoctorales en distintos espacios del país, tanto en Guadalajara como en, supongo que es Tijuana o no sé qué ciudad, donde está el Instituto de Baja California, y en la Ciudad de México. De modo que eso demuestra ya desde ahora la presencia que tienen los egresados del Colegio de Michoacán a lo largo y ancho del país. Un poco para empezar a abrir el foro y escucharlos a ustedes, me gustaría abrir con una provocación y preguntarles cómo influyó la obra de Luis González en su decisión de entrar al Colmich y que hace 5 o 6 años decidieran venir a vivir en Zamora por una larga temporada para obtener sus estudios de doctorado. Gerardo, si no tienes inconveniente, empezamos contigo. ¿Qué nos dirías? Ok, muchas gracias por la presentación, Sergio. Te saludo afectuosamente, así como a mis otros colegas, cleonautas, para usar las palabras de don Luis González y González, uno de los grandes historiadores que ha tenido nuestro país. Y en cuanto a la pregunta que nos formulas, Sergio, pues me hiciste remontar
hacia el año 2014, en el momento en el que yo estaba participando en el proceso de ingreso al doctorado en Historia del Colegio de Michoacán. En particular, en la etapa de entrevista, uno de los profesores del Centro de Estudios Históricos me hizo el mismo cuestionamiento y te voy a responder como lo hice en ese momento. Yo decidí ingresar al Colegio de Michoacán por ser una institución pública de reconocimiento nacional e internacional, dedicada a la investigación, a la generación, transmisión y difusión del conocimiento histórico, social y humanístico. Asimismo, porque sus egresados han destacado en diversos ámbitos de la vida pública y en especial en el educativo, donde algunos son reconocidos como profesores investigadores. Y no menos importante también es la misión, las acciones y los rasgos del colegio que tienen como fin último contribuir al desarrollo integral, equitativo y sustentable de nuestro país. Muchas gracias, Gerardo. Efectivamente, es un colegio que ha dado múltiples generaciones ya de historiadores y científicos sociales que han destacado en distintos ámbitos del país. Malinali, ¿por qué decidiste entrar al colegio y preguntarte si tenías a Luis González en la cabeza en el momento en que tomaste esa decisión? Gracias, Sergio. Buenas tardes. Es un gusto compartir con mis compañeros nuevamente, después de algunos años de estar un poco separados. Efectivamente es una pregunta muy provocadora lo que nos has puesto ahora enfrente. Cuando yo ingresé al colegio, yo tenía noticias desde hace mucho del colegio, inclusive antes de saber lo que era el Colegio de Michoacán y lo que era un centro de investigación CONACYT. Y se remonta muchos años en la preparatoria, no me gustaría mencionar cuántos, con la primera historiadora profesional que yo conocí, maestra Claudia Hernández, egresada de la UNAM, que nosotros siendo muy jóvenes, teniendo 16, 17 años, nos compartió un fragmento de Pueblo en Vilo. En ese entonces yo no tenía una idea exacta de qué era lo que estábamos leyendo, y con el paso de los años, pues la lectura de la obra máxima de don Luis, pues se ha convertido en una lectura diferente y en un análisis distinto. Pero sí, efectivamente, el colegio se volvió en ese momento en parte del imaginario cuando yo decidí ingresar a la Facultad de Historia. Que dicho sea de paso, yo soy egresada de la Universidad Michoacana, donde el colegio siempre fue un referente, ¿no? Nosotros crecimos un poco en la formación con obras referenciales de investigadores que luego fueron mis maestros, como la doctora Verónica Uquión, por ejemplo, que era un referente imposible de olvidar dentro de la facultad, como el doctor Martín González, y ya a niveles pues mucho más amplios. Yo ya tenía también una referencia muy importante del doctor Arrioja, y sinceramente yo llegué al Colegio Michoacán persiguiendo al que sería mi tutor a mediano plazo, al doctor Tomás Calvo, por referencia de quien entonces era mi tutor de licenciatura, ¿no? Era un poco ver a estas figuras, lo que estaban haciendo y las ganas de trabajar con ellos, particularmente en mi caso con el doctor Calvo, y tener la oportunidad de crecer de una forma académica e institucional tras esos pasos que para mí eran pues más que seguros, ¿no? Perfecto, Malinali. Y efectivamente, decir, por ejemplo, como empiezas y acabas, decir siglo XX es decir Verónica Uquión, y decir no sé qué, historia de Guadalajara, historia de la demografía, historia del mundo atlántico, es decir Tomás Calvo, ¿no? Entonces, eso también es padrísimo. Julieta, ¿qué nos dirías? Sí, hola, buenas noches, Sergio. Gracias, Eva, por la invitación y la interesante convocatoria. Pues bueno, yo decidí ingresar bueno, como todos en esta búsqueda al posgrado, por las líneas de investigación del colegio, ¿no? Y por su planta de profesores investigadores, que en ese momento consideré que era una institución idónea donde podría desarrollar mis estudios de posgrado y pues por supuesto mi proyecto de investigación. Además de la recomendación de un colega y amigo tras su experiencia y como egresado de la institución, a diferencia de los compañeros que venían de Morelia, de Guadalajara, que tenían más cercano el colegio, de acá desde la Ciudad de México, pues era un poco menos, pero obviamente por las obras, las obras publicadas por la editorial del colegio y de sus investigadores tenía referente.
Ahora, por otro lado, mi primer acercamiento, como creo la de todos, o la de la mayoría de todos, a la obra de don Luis, fue en la licenciatura, en mi caso, ¿no? En específico, a través de esta otra obra importante del oficio de historiar, que fue una lectura en ese entonces obligatoria e importante en esa etapa de mi formación, y que me dio indicios de la trayectoria del fundador del colegio al que yo en ese momento pretendía postular. Perfecto, muchísimas gracias. Y claro, el oficio de historiar es una obra fundamental para todo historiador en el país. Josué, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería tu experiencia de ingreso al colegio? Sí, igual, bueno, el Colegio de Michoacán pues es una institución reconocida nacional e internacionalmente, de excelencia, con profesores altamente formados en diferentes tradiciones, tanto históricas como historiográficas. Y de alguna manera eso fue lo que me motivó. Y por otro lado, definitivamente la obra de don Luis González y González, como lo han comentado mis compañeros también, principalmente el oficio de historia, por supuesto, Pueblo en Vilo, invitación a la microhistoria y no invitación a la microhistoria. Pero sin embargo, el oficio de historiar es creo que la obra que en lo particular me marcó y fue también una de las influencias para poder querer ingresar al Colegio de Michoacán. Perfecto, y vamos a retomar ese punto con el que ahora tú cierras después. Simplemente antes queremos escuchar la experiencia de Isabel a la hora de entrar al colegio. Hola colegas, buenas tardes a todos. Pues yo en la licenciatura en Historia en UDG tuve un grupo de profesores egresados del Colegio de Michoacán, entre ellos Rosa Alicia La Torre, Refugio de la Torre, Serina Becerra, David Carvajal, Claudia Gamiño, que fue codirigida por Guillermo de la Peña y Rafa Diego. Y yo tenía todo este grupo de investigadores que eran colonialistas y yo quería ser colonialista y dije, ellos hacen investigación, algo se está haciendo bien en el Colegio de Michoacán y yo quiero estar ahí. Era como mi referente en ese momento. Y yo veía que la verdad ese grupo de investigadores siguen destacando muchísimo con su trayectoria de investigación en la Universidad de Guadalajara y su referente inmediato era el Colegio de Michoacán. Y ellos mismos nos compartían no solamente la lectura de don Luis González, sino también sus experiencias con él, porque ellos sí tuvieron la fortuna de conocerlo. Y en especial la maestra Rosy de la Torre nos contaba así con mucho cariño y añoranza lo que eran sus vivencias o sus anécdotas en el Colegio Michoacán con don Luis González y González. Nos hablaba de un don Luis que era muy cálido, muy cercano, muy amable, un sabio en toda la extensión de la palabra, y un don Luis que cuando veía a los estudiantes con alguna dificultad en sus problemas de investigación, nos comentaba ya que se les acercaba y les decía, prepárate el café en tu casa y nos vamos a desatorar con esos problemas de investigación. Entonces a mí todas esas experiencias me hacían ver una institución como muy idónea, no solamente en lo formativo, sino en la misma calidez de los investigadores con los que yo me iba a estar encontrando acá. Entonces, este tipo de anécdotas también nos acercaban a la institución. Y bueno, yo también tenía en mente, estando en Guadalajara, pues a Tomás Calvo y a Rafael Diego, y pues ya cuando llegué así fue de, aquí estoy, por favor aquí yo quiero que me dirija, como dice Mali, fue como toda esa ilusión desde que uno estaba llegando, de que sabía con quién quería trabajar, sabíamos qué queríamos hacer, y sobre todo yo con esta, bueno, ahora en mi tesis abarqué todo el 18 y casi todo el 19, pero mi visión era yo quiero ser colonialista y ahí se están forjando buenos colonialistas, entonces vámonos para allá. No, y es que esa es una de las experiencias padrísimas. Cuando yo vine al colegio en el año 2 Caña, era precisamente eso lo padre, ¿no? Que veías pasar a los que habías leído, así como yendo a la biblioteca, y esa parte es maravillosa. Más que dirigirles la pregunta a cada uno de ustedes en orden escolar, le pediría a 2 o 3 que se animen a respondernos la siguiente pregunta, que sería un poco decirles ahora que no solo la tesis, sino sus artículos, sus ponencias y las investigaciones que están desarrollando, ¿cómo ha fluido la obra de don Luis en su propia obra? ¿Quién dice yo para aventarse una reflexión sobre eso? Yo. Adelante, Gerardo. Pues bueno, básicamente yo lo puedo dividir en dos rubros. El primero de ellos, así como mis compañeros, como Julieta y Josué, pues un libro que a mí me marcó desde que yo estaba estudiando la licenciatura en Historia y que me ha guiado por el sendero de la enseñanza de Clio es el oficio de historiar.
En esta obra, que bueno, es sencilla, pero también es una obra capital, aparecida en 1988, donde don Luis nos resume su oficio, su arte y su idea de la historia. Por otro lado, otra de las líneas de investigación, ¿no?, que formaron parte del itinerario intelectual de don Luis González fue la investigación regional, que también ha impactado mi quehacer histórico. En mi caso, la historia regional permea la mayor cantidad de mis trabajos, en mis tesis, artículos, capítulos de libros y ponencias. Muchas gracias, Gerardo. Efectivamente, la historia regional, si pudiéramos señalar una de sus muchas aristas, es uno de los grandes aportes que prácticamente desde su fundación el colegio ha aportado a nuestra historiografía. ¿Alguien más quiere recordarnos o platicarnos cómo ha influido don Luis en su obra? Vía Malinal y con ganas de decir yo. Pues a mí, más que la forma en que ha influido hasta el momento, creo que lo que me queda muy pendiente y muy en la mente tras estos años de formación es esta forma de escribir historia que tenía don Luis tan peculiar, la capacidad que tenía de articular una investigación absolutamente seria con una forma tan campechana de hablar, que tenía la posibilidad de llegar a unas audiencias mucho más grandes de la que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Y esa era una cosa que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad y mucha ansiedad, muchas ganas de poder hacerlo, ¿no? Esta loca de la casa que es la imaginación combinada con la fuente, tratar de asimilar la manera en la que él nos ha invitado de todas las formas posibles, ¿no? Desde la forma escrita hasta las entrevistas, hasta los testimonios, de siempre estar invocando esta llamada de atención de que la historia se puede hacer como de dos maneras, ¿no? Una para los círculos muy institucionales y otra un poco para todos. Y escuchaba yo hace unos días justamente una entrevista que le hacían a él, justamente como parte de las conmemoraciones de otro aniversario luctuoso, en donde lo estaban entrevistando y le preguntaban por qué él se había dedicado a la historia. Y la razón que él daba era muy bonita, era que todos cuando pertenecemos a un vínculo o a un núcleo, a lo que él llama matria, siempre tenemos la curiosidad de saber de dónde venimos, y ese saber de dónde venimos lo tenemos absolutamente todos y todos tenemos el derecho a alimentarlo. Entonces, un poco la tarea que él como historiador me ha dejado en el trabajo es tratar de ser un poco más amable en la escritura y no dejar abandonado el lado de la rigurosidad académica y de las fuentes, pero sí, efectivamente, tratar de ser un poco más sugestivo con el público y poderlo enganchar con estas historias que nosotros contamos, porque finalmente somos eso, ¿no? El trabajo que nosotros hacemos debería de ser un poco para todos, o al menos para un público más amplio. Deberíamos sí tener la capacidad que ha tenido él de enganchar al lector de distintas disciplinas, de distintas formaciones, estratos, de distintos bagajes, y poderlo enganchar a nuestro trabajo de una manera tan rica como lo ha hecho. Sí, no, claro, qué maravilla, porque además esa labor que tiene el historiador entre la memoria, la historia y el compromiso de platicarlo a todos, ¿no? No es casual que en 2010 el gobierno de México decidiera regalar una obra de Luis González a cada hogar del país para recordar la independencia. Un poco, ahora sí venimos a la parte interesante, porque tenemos ganadores aquí en esta pantalla y de esta generación, dos ganadores del clavijero, gente que ha recibido premios del INERM, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la pregunta más bonita de la tarde. ¿Cómo les ayudó el colegio a su tesis? Y por supuesto, platíquenle a nuestros radioescuchas en un minuto de qué se trata su tesis y por qué es pertinente para las investigaciones de hoy. Y si no les importa, empezaría, como los estoy viendo en la pantalla, con Isabel, y así vamos siguiendo uno a uno. Bien, muchas gracias. Bien, yo lo que trabajé fue la historia institucional de la Casa de Recogidas de Guadalajara de 1745 a 1871, que es del periodo desde que se ideó hasta que desapareció en los muros de la penitenciaría y dejó tal cual de existir la Casa de Recogidas. En ese sentido, creo que estudiar por una parte la historia institucional en un momento en el que las instituciones
parecen deconstruirse, replantearse, pues creo que también nos invita a pensar y repensar cómo es que las instituciones son un desdoblamiento de la sociedad que las concibe, y por lo tanto estudiar una institución no solamente es tener en cuenta sus fechas de fundación o los momentos importantes, los personajes importantes, sino también comprender que atrás de esa institución hay mentalidades en juego, sociedades y culturas que se expresan y materializan a través de una institución. Entonces, en ese sentido también lo que me dejó muchísimo el colegio, pues es la dirección del doctor Rafa Diego. Yo llegué con otro tema y siempre lo digo y lo reconozco porque creo que es parte de la mano de nuestros directores. Yo llegué con el tema de las adúlteras, y en una asesoría con el doctor Rafa Diego me dijo, ¿por qué no hacemos la casa de recogidas? Y yo me quedé primero en shock porque dije, ¿mis adúlteras dónde van a quedar? Pero ahora que he realizado toda la investigación, la verdad que me ha dejado muchísimas satisfacciones, y es algo que siempre le agradezco al doctor Rafa Diego, porque él, pues con una visión ya más global, me fue dirigiendo hacia la casa de recogidas. Entonces, en ese sentido, pues enfocarme también en el estudio de esta casa de recogidas ha hecho aportes en cuanto a propiamente los espacios institucionales femeninos, porque generalmente se trabaja en conventos, en menor medida colegios, pero las casas de recogidas muy poco, y menos con una temporalidad tan completa como es desde que, ni siquiera desde que se fundó, sino desde que se comenzó a idear hasta que desapareció. Entonces también eso fue un voto de confianza por parte del doctor Rafa Diego, tanto en el proyecto como en mi persona, de saber que lo podíamos lograr, y creo que eso también es parte de lo novedoso de la investigación, que no se centra solamente en recortar la institución a los periodos tradicionales, que muchas de las investigaciones se cortan en 1821 o en 1810, sino que escuchamos con atención qué nos estaba diciendo la institución y cuáles eran sus propios cortes temporales. Entonces, en la investigación también se ofrece una propuesta metodológica de cómo abordar las instituciones y también cómo desacartonarlas, por decirlo de alguna manera, considerando no solamente a estas figuras que podríamos ver que intervienen en la institución, sino en la medida de lo posible las personas que viven adentro de ella, a las propias recogidas, con todos los asegúnes que las fuentes nos dio, porque pues, había menos información de la que uno hubiera querido, pero gracias también al doctor Tomás Calvo y las formas en que nos enseñó a manejar las fuentes, que para mí siempre ha sido como el arte de las fuentes, creo que se pueden hacer, se sacó agua debajo de las piedras, ¿no? Con una buena enseñanza. Entonces, claro que ahí está todo lo aprendizaje del colegio y que se ve reflejado en esa investigación. Muchísimas gracias, Isabel. Les recuerdo que ella obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero 2021 a la mejor tesis de doctorado en Historia de México. Julieta, ¿qué nos dirías de tu tesis? Sí, bueno, pues la tesis pretendió entender cómo se desarrolló el proceso evangelizador por parte de la Iglesia Novohispana, en específico una de sus instituciones, la Compañía de Jesús, con una población de la que poco se ha indagado, que es la población de origen africano esclavizada, que como sabemos, en una migración forzada que comenzó desde el siglo XVI, llegó a lo que hoy reconocemos como México, en el transcurso de los siglos, y después ya se trató de personas libres, pero que ocuparon un papel importante, ¿no? En el desarrollo social, demográfico, cultural y de la historia de este país. Espero que la investigación pueda contribuir a la discusión historiográfica, pero sobre todo al conocimiento sobre los temas que la atañen, ¿no? Y que puede ser un aporte para entender mejor un proceso tan complejo, clásico, para el siglo pasado, pero con necesarias revisiones y nuevos aportes a la luz de pues, nuevas preguntas, nuevos registros de consulta y nuevas realidades sociales. El colegio, sus profesores, investigadores, mi director, el doctor Tomás Calvo, fueron fundamentales, ¿no? Yo creo que la rigurosidad, la disciplina que se pueda extraer de la investigación y los apartes vienen, incluso este análisis, ¿no? De lo local a lo global viene mucho de la mano del doctor Tomás Calvo, que con maestría pues siempre nos enseñó a justamente llevar a llegar a niveles distintos de análisis, ¿no? Donde estar atentos a conexiones, circulaciones, intercambios importantes, y eso se ve reflejado a través de las enseñanzas de los profesores. Muchas gracias, Julieta.
tu tesis y la tesis de Julieta fue acreedora al premio anual de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán en 2021, otorgado por el CIESAS y la OVE. Y tanto el ejemplo de Isabel como el de Julieta nos muestran cómo la historia institucional puede seguir construyendo nuevas preguntas y cómo instituciones clásicas, muy entre comillas, o que ya parece que conocemos como la Compañía de Jesús, pues siguen siendo fruto fértil para la historiografía. Gerardo Medina, ¿tú qué nos dirías de tu tesis? Bueno, mi tesis tuvo como objetivo general analizar a la población extranjera, avecindada y transeúnte en la región central de Veracruz en el periodo de 1821 a 1848. Mi tesis contó con la asesoría de la doctora Chantal Creuncel, a la cual sí debo de reconocerle todo el apoyo y también el haber tomado mi tema de investigación, aunque no obstante es un poquito alejado a la historia demográfica, que es su línea, pero sí supe yo, con herramientas de esta disciplina que ella es especialista, pude aplicarlas a mi investigación. Y me interesó mucho ese tema porque bueno, los extranjeros, no obstante de que eran una población reducida respecto al resto de la sociedad mexicana, tuvieron una impronta en la vida económica, cultural sobre todo, y también, sobre todo en el caso de los españoles, también tuvieron una influencia política. Mi tesis pues forma parte de los estudios dedicados a la migración internacional y también dentro del campo de la historia de los extranjeros en México durante la centuria decimonónica. Para ofrecer un panorama más amplio de mi objeto de estudio, tuve que profundizar, como ya lo mencioné, en los campos de la historia demográfica, pero también en la historia económica. El periodo que yo elegí no ha sido tan estudiado y demuestro que fue importante para el florecimiento de las cadenas migratorias de los años posteriores. Mi investigación tiene la virtud de recurrir a métodos seriales y cuantitativos basados en diversas fuentes. En todos los capítulos yo identifiqué tendencias que van mucho más allá de los casos particulares. Las series, pues sí, debo de mencionar, no fueron completas en todos los casos, pero a pesar de ello se demostró que fueron suficientemente ricas para poder ofrecer un panorama completo y dar así un estudio cuantitativo. Y de esta manera también se pone en entredicho lo que han dicho algunos historiadores, de que la información fragmentada o la escasez de material representan obstáculos insalvables para estudiar a la población extranjera en este periodo en el cual yo me he concentrado. También mi investigación presenta un estudio de los extranjeros en conjunto. Se optó por no estudiar a cada grupo extranjero en particular como si fuera autónomo, como es común encontrar en algunas obras, porque las diferentes comunidades de inmigrantes se interrelacionan, ¿no? Como se demuestra, bueno, en los 5 capítulos de mi tesis. También, bueno, se presentan semblanzas de todos los grupos y no se concentra en uno en particular. Y también mi investigación abre nuevas perspectivas para la historia regional veracruzana. No, perfecto, muchas gracias, Gerardo. La tesis se llama La presencia de los, no es cierto, flujos migratorios en México, perdón, la población extranjera en el centro de Veracruz, 1821-48. Ganó el premio Radio a la investigación en 2020, una mención honorífica en el premio Genaro Estrada y una mención honorífica del premio Berta Ulloa en Historia Diplomática de México. Malinali, háblanos de tu tesis, por favor. Bueno, yo llegué en 2014 al colegio con 2 objetivos: trabajar libros jesuitas y trabajar con Tomás Calvo. Cuando yo empecé, tenía un proyecto mucho más reducido, porque además era un proyecto nuevo, no tenía nada que ver con la investigación que yo había hecho previamente, y al pasar del tiempo fue creciendo, agigantándose, y de ser un proyecto de apenas 3 sedes, se convirtió en toda Nueva España, toda la provincia mexicana, que incluía básicamente todo el territorio mexicano, parte de Estados Unidos, La Habana. Era una cosa increíblemente grande. Después de mi examen de maestría, hay una cosa que yo recuerdo mucho, con mucho cariño, que me dijo el doctor Calvo. Yo llegué muy angustiada a decirle: es que todo el mundo me dice que esto es un monstruo, ¿no? Que nunca voy a terminar. Y él me dijo: a nadie le gustan los monstruos, conviértelo en un gigante. Entonces, si en algo pude quitarle la monstruosidad a mi tesis, fue gracias a la mano del doctor Calvo, que siempre estuvo muy atento en
en ayudarme con esta cuestión, tanto de la disciplina como de la metodología, como trabajar mis fuentes y también saber decir hasta aquí, ¿no? Es suficiente la muestra que ya tienes, ya es suficiente la cantidad de archivos que has utilizado, que yo creo que también es uno de los grandes retos que tiene uno cuando es un investigador novel y que solo lo puede tener uno, lo puede adquirir gracias a la mano de gente que tiene toda la vida y todo el amor metido en esto, ¿no? En el oficio de Clio. Mi tesis, mi argumento principal de los libros peregrinos es un poco como mi personalidad, a contracorriente de lo que se ha dicho. Lo que yo postulo en este trabajo es que las bibliotecas jesuitas novohispanas que se secuestran en 1767 en realidad no son entregadas de forma institucional, como una forma mayoritariamente para la redistribución de estos bienes que habían pasado a manos de Carlos III por vía de la expatriación del año del 67 y de la pragmática sanción, sino que hay una serie de intervenciones de autoridades particulares, locales y de otros agentes que permiten que el gran desastre bibliográfico del siglo XVIII que se ha mantenido en la mente de la historiografía mexicana, pues realmente aconteció de una manera muy diferente a lo que se ha reproducido en los libros. Y fue muy curioso trabajar sobre esto porque hay textos canónicos muy importantes que no se han tocado, básicamente desde los trabajos de Ignacio Osorio, y pues bueno, con el trabajo demostramos que efectivamente hay unas rutas de dispersión impresionantes para un patrimonio bibliográfico que no solamente está vigente ahora, sino que siguió transitando durante los siguientes años del secuestro, inclusive durante los primeros años del México independiente, gracias a que era un producto deseable, a que era un sistema de conocimiento en pleno funcionamiento y que, contrario a lo que aparentemente acontecía dentro de las esferas del gobierno monárquico, que había establecido una censura muy específica para todas las obras producidas dentro de la Compañía de Jesús, había un deseo tanto de autoridades eclesiásticas como de gente del civil que estaba interesada en obtener estos libros y que los había logrado obtener mediante el mercado subrepticio, digamos, la lagunilla, los mercadillos de pulgas, una serie de compras a través de ventas forzadas, a través de robos encargados a personal de la milicia, gracias a materiales que eran hechos pasar como libro de despojo o como papel para cueteros y que sin embargo era un medio para seguirlos vendiendo. A través de este trabajo yo hice investigación en sentidos que nunca hubiera considerado, como por ejemplo tasar libras de papel, trazar rutas de mercadeo, saber cuánto era la capacidad de carga de una mula, la capacidad de distribución de un cajón de libros, en fin, una serie de aventuras de investigación que creo yo que al final pude plasmar en la investigación y que es lo que le ha dado un poco de vida a este material, de algo que tú ya señalabas muy oportunamente, Sergio, que es encontrar que haya una historiografía muy acabada en algunos temas que han resultado canónicos, que siguen llamando mucho la atención y que sin embargo hay mucho por hacer, hay mucho por investigar y hay una verdadera oportunidad no nada más para nosotros como investigadores, sino para quienes vienen tras de nosotros y que hay campos importantísimos de la investigación, no nada más en México, sino que nuestras investigaciones se pueden articular con investigaciones internacionales, que es yo creo que la gran enseñanza que me llevo yo del colegio, el poder tener la capacidad y la confianza de dialogar con instituciones fuera de nuestro alcance mental en un primer momento y que sin embargo tienen una acogida tremenda para nuestros trabajos y eso habla mucho de la calidad de la formación que nosotros recibimos. Y es que decía don Luis González que nacimos siendo los hermanos menores del Colmex, ahora somos como sus hermanos y que se cuiden. Y este año nosotros ganamos los premios, es lo único que voy a decir. Y la tesis de Malinali ganó el premio Clavijero 2021 a la mejor tesis de doctorado de este año. Y Josué Bustamante también ganó el premio Salvador Azuela 2021 por las prácticas trotskistas en México, prensa militante, internacionalismo proletario y sociabilidad transnacional 1929-1976. Así es que dando un salto de 2 siglos, ¿qué nos platicas de tu tesis, Josué? Sí, pues mi tesis efectivamente tiene que ver con historiar a este tipo de grupos de izquierda, marginados o omitidos, digamos, por la historiografía convencional.
En ese sentido, mi tesis es un aporte para la historia del comunismo en México y por su perspectiva transnacional, también es un aporte, digamos, para la historia de la izquierda o de las izquierdas en América Latina. Entonces, lo que me propuse como tesis es precisamente dar a conocer de qué manera tanto el internacionalismo proletario, la elaboración de una prensa militante y ya como una categoría analítica, la sociabilidad transnacional, conformaban una vértebra para que estas organizaciones bolcheviques o marxistas-leninistas, concretamente la trotskista, perduraran. Finalmente, la historia del trotskismo en México es un reflejo también de la historia de otras vertientes comunistas de carácter marginal. Y lo que fui haciendo también es ver a esta organización en sus diferentes etapas, en ese proceso de conformación, tanto en sus inicios como en un periodo de relativa estabilidad, pero también en las luchas que tenían en oposición a los gobiernos autoritarios con los cuales se enfrentaron, pero también con distintas coaliciones políticas que se conformaron para avasallarlas y acabar con ellas, ¿no? Y en ese sentido también lo que trato de hacer es de qué manera se van transformando estas agrupaciones, de qué manera sus líderes van teniendo cierta presencia, algunos más y otros van cambiando también de ideologías. Entonces es un conjunto tanto de líderes como, digamos, la parte orgánica de convivencia interna dentro de estas organizaciones, ¿no? Entonces me propuse precisamente enlazarlas, dar a conocer también los circuitos comunicativos, es decir, de qué manera se intercambiaban revistas, periódicos, o de qué manera circulaban también diferentes medios de propaganda escrita principalmente para la preservación de estos grupos. Fui también reconstruyendo algunas redes militantes que también se desarrollaron durante este periodo que va de 1929 a 1976, de qué manera algunos o varios de ellos actuaron en la clandestinidad, intercambiando ya sea también escritos o bien de manera clandestina, circulando por distintos países, ¿no? Para apoyarse mutuamente. Finalmente también crearon diferentes redes de solidaridad internacionalista que en la actualidad desde una perspectiva se podrían llamar transnacionales y de qué manera fueron luchando también por abrir espacios democráticos y bueno, pero para llegar a eso, efectivamente, al igual que mis compañeros, necesité de mucho apoyo y en este caso de quien fuera mi asesora, la doctora Verónica Oiquio, quien de alguna manera, ella con su enorme sabiduría en relación a todas estas vertientes de las izquierdas en México y América Latina, pues definitivamente me encaminó, me apoyó, me proporcionó diferentes lecturas, incluso mediante esas lecturas fue como identifiqué también este tema de investigación. Y bueno, también debo de mencionar que en las clases del doctor Tomás Calvo, pues al igual también que mis compañeros, fueron muy importantes para mi formación, sobre todo para la crítica de las fuentes, para identificar, interpretar, ¿no? E incluso crear las fuentes. Eso para mí fue algo verdaderamente muy importante y porque también me recuerdo mucho que nos dio una lectura que fue de Henri Marrou, El conocimiento histórico, y esa obra me acompañó también en todo el camino, en mi proceso de investigación y de desarrollo de tesis doctoral. Y como lo repito, la asesoría, la visión que me llegó a dar la doctora Verónica Oiquio fueron fundamentales. Muchas gracias, Josué. Y bueno, en temas que parecen tan distintos como los flujos migratorios a Veracruz, los libros secuestrados en las bibliotecas jesuitas o los trotskistas, van ustedes mostrándose como una generación de historiadores que ahora sí que ya dio el salto a lo global, ¿no? Y cómo efectivamente desde esta vieja historia regional también podemos transitar en el colegio a esta historia global que sin duda está en boga y que tiene mucho que decirnos. Para cerrar este conversatorio le pediría a
dos compañeros que nos digan por qué creen que es vigente hoy la obra de Luis González y qué puede aportarle al México de hoy. Isabel. Bueno, en ese sentido creo que don Luis ya goza del privilegio de los clásicos y como tal sigue vigente, tanto en su propuesta historiográfica de la historia regional, la microhistoria de Luis González, que ya con eso se dice todo, o que se le diferencia de la microhistoria mexicana para diferenciarla pues de la microhistoria italiana, pero ya el que se le reconozca como la microhistoria de don Luis González, pues nos habla del gran paso que ha dejado su obra, su trayectoria, y que claro, dentro de su obra también se podría considerar el propio Colegio Michoacán como su aporte institucional y la materialización también de toda esta escuela historiográfica que él estuvo desarrollando. En ese sentido, creo que su propuesta sigue tan vigente como que aquí coincidimos todos en que el oficio de historiar nos marcó. Yo también incluso abrí mi tesis con una de sus frases, porque fue una obra que me acompañó en la licenciatura, pero que seguí leyendo y releyendo a lo largo del doctorado. Y ya para otros trabajos, pues incluso aquí el de Zamora, que está súper bonito, además nueva edición, y todos los demás, ¿no? También Pueblo en Vilo, o sea, sigues uno releyendo sus trabajos y siempre encuentra nuevas aportaciones, cosas ricas que también pues hablan precisamente de esa vigencia. Creo que se mantiene vigente precisamente porque la historia regional, la microhistoria es algo que se sigue escribiendo sobre ello y se sigue por lo tanto también fortaleciendo. Yo también en estos momentos estoy también en un seminario sobre regiones comparadas y abordamos de alguna manera los textos y lo que es don Luis González para acercarnos a estas aproximaciones. Entonces, no solamente es el gran legado que dejó, sino que se le sigue utilizando, se sigue recurriendo a él de manera tan actual, o sea, no ha pasado de moda, por eso digo que tiene ya el privilegio de los clásicos, porque es una obra que se sigue leyendo y releyendo, y claro, también coincidiendo con lo que dice Malinali de ese modo de escribir de don Luis, que también creo que es algo que deberíamos estar recuperando, porque tiene un estilo tan único, pero yo también recuerdo como las anécdotas que les decía de Rosy La Torre, que nos comentaba que las obras de don Luis estaban en el súper, en todos los puestos de periódico, entonces pues la gente los veía y los adquiría, ¿no? Y nosotros ya quisiéramos que nuestras obras estén con esa distribución tan amplia, ¿no? Pero creo que nos habla de un privilegio que es esa pluma de don Luis, tan amena y tan divertida, y que nos muestra así el máximo ejemplo de cómo lo científico no está enojado con lo divertido y lo ameno. Y eso es creo que algo que también deberíamos estar retomando. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Quién quiere cerrar la participación? Julieta, por favor. Sí, yo creo que todo historiador o historiadora, sobre todo mexicano, tiene sus lecturas, ¿no? Y sus comentarios acerca de la obra de don Luis González, y pues es evidente, ¿no? Como que sus aportes a la historia de México y a la historiografía mexicana, como dice Isa, a través de sus investigaciones y su labor docente, pero también pues a nivel mundial. Creo que su trayectoria de vida, no solo como su ser historiador, bastante interesante y peculiar, además ha sido y seguirá siendo un referente también sobre el oficio de historiador y una invitación como que a diversificar nuestro quehacer histórico y nuestro radio de acción profesional y laboral, como lo hizo, como ya mencionó Isa, en la creación del Colegio de Michoacán, que habla igual de su calidad humana, de la que nosotros, bueno, evidentemente no lo conocimos, pero como menciona Isabel, hemos tenido conocimiento a través de testimonios de nuestros profesores o de personas que tuvieron conocimiento directamente con él, y de su obra escrita y de testimonio oral propiamente de don Luis. Creo que su legado va acompañado de esa calidad humana, ¿no? Y de ese interés y percepción de que la historia, como decía Mali, debería de ser del conocimiento de todos. Creo que igual como egresados del colegio somos sus herederos de ese legado, como pues evidentemente también lo serán las futuras generaciones. Y es que fue don Luis no solo uno de los grandes historiadores de México en el siglo XX, sino un creador de instituciones y un hombre generoso con aquellos que lo conocieron. De modo que no podemos más que celebrar su vida a 18 años de su ausencia y recordar a través de estas pláticas una de las muchas herencias que don Luis ha dejado para nosotros. Efectivamente, quien haya leído Pueblo en Vilo y no se haya maravillado
en 1911 porque el paso del cometa Halley y la Revolución Maderista, pues no ha entendido de qué se trata hacer historia, ¿no? Y entonces en ese sentido creo repasar las obras de don Luis siguen siendo un ejemplo de qué hacer y una guía para el trabajo profesional que tenemos que abordar siempre. Y que ese legado se nos permita compartir desde el colegio, pues creo que es una de las grandes herramientas y de las grandes herencias que nos quedamos. Finalmente somos una comunidad que recuerda en su trabajo a don Luis y una comunidad que, como les decía, va dejando los mejores frutos historiográficos del país y se ha consolidado sin duda ya a más de 40 años de su fundación como uno de los grandes espacios para historiar en México. Les agradezco a ustedes su participación. Les agradezco a los que nos siguen en las redes sociales del Colegio de Michoacán. Le quiero agradecer a Eva Alcántar, que siempre ha estado al pie del cañón, que estuvo pendiente de todo personalmente y sobre todo, por supuesto, festejar con todos los colmichanos estos 18 años y hacer que la presencia de don Luis y la herencia que cada día nos queda, pues siga fluyendo para hacer de este colegio el mejor colegio del país. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias. Un abrazo y felicitaciones por sus Buenas premios. noches y que todos estén muy bien. Buenas noches a todos. Abrazos. Buenas noches a todos. Gracias, un placer. Saludos a todos.